Bien, hermano, vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo acerca del Evangelio, viendo las características del Evangelio. Seguimos en la mortificación del pecado como una característica esencial del Evangelio de Jesucristo. Y el domingo anterior empezamos a ver acerca del enemigo escondido. Vimos una primera parte, leímos el capítulo 6 y 7 de Josué, vimos la victoria que Israel había tenido en Jericó, esa ciudad amurallada, grande y que parecía tan difícil, y también vimos la derrota con la pequeña ciudad de Jai, ¿no? Donde solamente había unos pocos hombres, donde Israel fue con unos pocos hombres, pero vimos que el texto nos mostraba que Israel había prevaricado con el anatema, había pecado, se había en cierta forma unido, se había contaminado con el anatema y habíamos visto que por eso no pudo hacer frente a sus enemigos. Y vamos a seguir avanzando en esa historia, ahí en Josué capítulo 7, y mientras los van buscando voy recordando algunas cosas de lo que vimos. Tenemos que tener siempre en cuenta que el orgullo de una victoria no sea la razón de la próxima derrota, ¿sí? Si nosotros nos enorgullecemos por nuestra condición, por lo que hemos logrado, por lo que a dónde hemos llegado, por las cosas que aprendimos, por las que sabemos, ¿verdad? Hoy hay muchos sabiondos en el mundo cristiano y me gusta cuando el texto dice: el que cree que sabe algo aún no sabe nada como es debido, ¿no? Siempre Dios nos lleva a la posición que tenemos que estar, a la que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando el orgullo toma nuestro corazón, esa es la base para la próxima derrota, ¿sí? Cuando el pecado está escondido en medio nuestro, no podemos hacer frente a las batallas diarias. Cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay pecado oculto, y hermanos, cuando digo pecado oculto, no estoy hablando solamente de pecado que yo decido ocultar. ¿Me explico? No estoy hablando de algo alevoso que uno sabe que está haciendo y que lo esconde por hipocresía. Estoy hablando de que también a veces en nuestra vida hay pecado oculto, a veces no, todo el tiempo, y nosotros ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera sabemos la profundidad de la maldad de nuestro corazón. Y justamente de eso se trata esto que estamos viendo ahora. Por eso decía el texto: que crea estar firme, mire que no caiga, ¿sí? El hecho de que uno cree: no, yo estoy bien, a mí esto no me va a pasar, yo ya sé cómo es esto, yo la tengo clara, yo llevo años en esto. El que crea estar firme, mire que no caiga, ¿sí? La soberbia precede al quebrantamiento, antes de la caída es la altivez de espíritu. Minimizar el pecado, hermanos, como si algo fuera en nuestra vida, algo que es, bueno, esto es una pavada, si todo el mundo lo hace, esto es algo normal, ¿no? Minimizar el pecado y dejar de examinarnos a nosotros mismos, confiando en lo que alguna vez logramos. Bueno, total, yo soy hijo de Dios, mirá los años que llevo yendo a la iglesia, bueno, esto no me va a afectar, puedo convivir con esto, puedo tener trato con esto y seguramente esto no me va a ensuciar, no me va a dañar. Eso es peligroso, hermanos. Eso es el principio de la derrota. Como dice Juan 15, Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Y si sabemos que Él es santo, 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 entonces vamos a saber que Él no va a tener ninguna comunión con el pecado. Va a tomar distancia del pecado, como la tomó de su propio Hijo cuando Él fue hecho pecado en la cruz del Calvario. Y Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a continuación, entonces Él volcó su ira sobre él, porque eso es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, y eso fue lo que tuvo que sufrir Cristo en la cruz del Calvario cuando fue hecho pecado. Y si aún el propio Hijo de Dios fue matado bajo su ira por el pecado, ¿cuánto más nos queda a nosotros, mis hermanos? Nunca la culpa es de Dios. Nunca, hermanos, la culpa de lo que nos pasa es de Dios. Nunca fue Dios el que no pudo. Este es un pensamiento que tiene que salir de nuestra cabeza. Estas frases típicas cuando las cosas no son como nosotros queremos y enseguida empezamos: ¿por qué Dios me pasa esto a mí? ¿Por qué me haces esto a mí? Y uno empieza a interpelar a Dios, ¿no? Empieza a tratar de decir que lo que uno está pasando es culpa de Dios. Y eso también, hermanos, es un peligro
porque eso es negar la persona de Dios, es negar quién es Dios, cómo es Dios. Es una forma de decir, no reconozco tu soberanía. O sea, yo le digo a todo el mundo que Dios es soberano, pero en este momento no reconozco en mi vida, no vivo tu soberanía, confiando en que tú estás en control, en que tienes un propósito para lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, como vamos a ver en unos minutos. Las derrotas, hermanos, deben quebrantarnos y humillarnos, llevándonos a un profundo examen de nuestra relación con Dios, sabiendo que no es Él el que falla. No es Dios el que falla. Y si no es Dios el que falla, y yo soy derrotado vez tras vez, y hasta, hermanos, en muchas ocasiones nos acostumbramos a vivir en derrota, nos acostumbramos a vivir de esa manera. Porque pasa una vez, pasa otra, nuestra conciencia se va cauterizando, lo que antes nos dolía ya no nos duele, se va endureciendo nuestro corazón por el engaño del pecado, y cuando nos queremos acordar estamos hechos una piedra, con muchas características. Por eso, hermanos, vamos a leer una vez más el versículo 19 del capítulo 7, Josué 7, 19, que dice así: Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Vamos a seguir viendo, hermanos, el enemigo escondido, pero hoy vamos a ver la reacción ante la situación que nos toca enfrentar. Oremos. Amado Padre, tenemos mucho para agradecerte, Señor. ¿Cómo venir delante tuyo sin gratitud? Es tan grande tu obra, es tan maravilloso lo que has hecho. Cada paso que damos podemos ver más y más la abundante gracia que has derramado sobre nosotros. Podemos ver en cada momento la efectividad abrumante del sacrificio de Cristo. Mi Señor, confiando en que la obra que has hecho es perfecta, es completa, es eterna, estamos aquí, gozosos de la esperanza que tenemos. Pero también, Padre, sabemos que nos has salvado con el propósito de darte la gloria, de anunciar tu nombre, de hacerte conocer en medio de los pueblos, de vivir como Cristo vivió, de abstenernos cada día de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Y necesitamos tu ayuda, Señor. Hay cosas que no vemos, hay cosas que no sabemos. Cada día cuando nos examinamos encontramos algo más en nuestro corazón que no habíamos visto nunca. Y sin duda, Padre, necesitamos que en tu gracia nos fortalezca para que hagamos esto en cada momento. Mi Señor, te ruego que nos ayudes a verte a través de tu palabra, que nos ayudes a conocerte mejor. Te ruego, Señor, que edifiques a tu pueblo y que salves a los que no te conocen, para que juntos a unánimes a una voz podamos darte la gloria. Te ruego esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya vamos a llegar al versículo 19, no va a ser hoy el día, con la ayuda de Dios vamos a ir avanzando y viendo qué es lo que produce, hermanos. Hemos visto en los primeros 5 versículos de Josué 7 la descripción de que ellos habían cometido prevaricación en cuanto al anatema. Vimos cómo ellos vieron la ciudad, dijeron, bueno, no suba todo el pueblo, van unos pocos, no solamente fueron derrotados y perseguidos, sino que murieron 36 de ellos. Y termina diciendo el versículo 5, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, si terminara ahí la historia, si no tuviéramos el resto, seguramente uno preguntaría, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Se terminaron de derretir, se convirtieron todos en agua, no quedó uno solo. La realidad es que no fue eso lo que pasó. Pero ¿cómo reaccionaron? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante la situación que le tocó vivir? ¿Reaccionó bien? ¿Reaccionó mal? ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros cuando vienen esas situaciones difíciles a nuestra vida que no esperábamos? Cuando vienen esas situaciones en nuestra vida que nos ocurren
muchas veces como consecuencia de nuestro propio pecado. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo de cosas que pasan en nuestra vida que son consecuencia directa del pecado en nosotros. Ahora, la reacción que nosotros tenemos habitualmente es la que tuvo Adán en el huerto de Edén, ¿no? ¿Comiste el árbol que yo te dije que no comieras? ¿Y qué dijo él? La mujer que me diste, ¿verdad? Podría haber cerrado los ojos, agachar la cabeza, humillarse delante del Señor, postrarse y decir, sí Señor, me equivoqué. No, es nuestra reacción natural, hermanos. Lo primero que hacemos nosotros fue Él. Empezamos a buscar culpables, empezamos a ver por qué terminamos así, de quién es la culpa. ¿Qué efecto, hermano, tiene en nuestra vida las derrotas que nos tocan vivir cada día? ¿Qué provoca en nosotros caer ante el pecado que hay en nuestras vidas? ¿Qué nos lleva a ser, hermano, la frustración de no poder ser lo que éramos o de ver nuestro pecado en la intimidad? ¿Cómo reaccionamos cuando estas situaciones vienen a nuestra vida? Una cosa pequeña en la vida, que por ahí muchos vivimos todos los días, ¿no? ¿No tiene discusiones? ¿No tiene peleas? ¿No tiene cosas que pasan? Y cuando pasan, ¿acaso lo primero que usted dice no es que tuvo una buena razón para hacerlo? ¿Acaso no fue el otro que me hizo enojar? ¿No es lo que hacemos naturalmente, mis hermanos? Esa es la reacción de nuestra carne. Esa es la reacción que nosotros no tenemos que tener ante las situaciones. Pero esa es la reacción natural. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué? Buscamos culpables, culpamos a Dios, culpamos al entorno. Bueno, no solo fue Adán, fue Eva, ¿no? Eva, ¿comiste del fruto? Pues la serpiente, me engañó y comí. Y siempre, ¿quién termina teniendo la culpa? El diablo, ¿no? El otro día hablábamos con un hermano y dice, no, estaba en un lugar donde todo tenía culpa el diablo. Pasó algo, la culpa del diablo. Es más fácil echarle la culpa al diablo, condenado ya por toda la eternidad. Entonces le echamos la culpa al diablo, en lugar de ver nuestro propio corazón y ver qué es lo que está pasando. Culpamos a los que nos rodean. La culpa es de otros siempre, del hermano, del pastor, de mi vecino, de mi esposa, de quien sea, pero siempre la culpa es de otro, ¿no? ¿Tenemos esa reacción? O cuando pasa algo, examinamos nuestra propia vida. ¿Cuál es la reacción, hermano? Bueno, yo sé, por naturaleza nuestra reacción es la de buscar culpables. Es la de tratar de justificarnos por medio de las acciones de otros o de lo que otros hicieron, para aliviar nuestra conciencia. Y es un peligro porque nos vamos dejando engañar por ese pecado y nuestra conciencia se va endureciendo de tal forma que después ya ni siquiera necesita ser engañada la conciencia. Ya se acostumbra a vivir así. Ya se acostumbra a que la culpa es del otro. Entonces lo primero que uno hace en ese ejercicio, yo cuando dice Hebreos que los maduros son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, no los que llevan 20 años en la iglesia. Usted puede tener 20 años en la iglesia y no poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Dios. Entonces la madurez tiene que ver con poder discernir eso. Y de repente uno se empieza a endurecer. Se empieza a endurecer porque no puede discernir que la culpa es suya. Que no puede discernir que la razón es su propio pecado. Entonces se endurece. Y se endurece así. Nos endurecemos de tal forma que llegamos a crear, hermanos, una realidad alternativa donde nosotros siempre somos justos. Nosotros debemos examinar nuestra propia vida, hermano. Si la palabra nos dice que la batalla es de Dios, si la palabra nos dice que su victoria es nuestra victoria, si la palabra nos dice que no hay ningún rival ni contrincante que se levante contra Dios y que pueda derrotarlo, si la palabra nos dice que su poder es infinito, entonces la pregunta es, ¿por qué caí derrotado? ¿Acaso nos dice Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué caí derrotado?
¿Por qué cedí al pecado una vez más? ¿Por qué una vez más cedí al enojo? ¿Por qué cedí a la ira, a la maledicencia, a la gritería? ¿Por qué cedí a la indiferencia? ¿Por qué cedí a la murmuración? ¿Por qué cedí al chisme, a la amargura, al rencor? ¿Por qué cedí a la falta de perdón, a la ociosidad, a la irresponsabilidad, a la negligencia? ¿Por qué cedí a todas esas cosas si tengo la victoria en Cristo? Si Dios es poderoso, si Él derrotó a todos los enemigos en la cruz. Entonces explíquenme por qué cedí una vez más al pecado por el cual Cristo murió. ¿La culpa es de Dios? ¿La culpa es del otro? ¿La culpa es del que me provocó? Oh, no, hermanos, de ninguna manera. Nuestra reacción cuando pasan esas cosas, lo primero que tendríamos que hacer es temer a Dios y con temblor mirar hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy ofendiendo a Dios hablando así? ¿Por qué estoy ofendiendo a Dios tratando así al otro? ¿Por qué estoy ofendiendo a Dios? Oh Señor, ¿por qué no puedo darte la gloria en este momento? Esa debería ser nuestra reacción. Uno debería preguntarse, ¿por qué abandoné mis deberes para con Dios? ¿Por qué estoy abandonando mis deberes para con Dios? Hermano, yo tengo que vivir para la gloria de Dios porque Dios es digno. Amén. Él es la razón de mi vida. Y cuando eso pasa en mi vida, entonces no son las circunstancias las que controlan mi carácter. No son las circunstancias las que controlan mis decisiones. ¿O no? Es el Señor. Es su palabra. La que controla mis decisiones, la que controla lo que voy a hacer. ¿Cómo miramos, hermanos, la situación que nos toca enfrentar? La situación que sea, yo no sé qué es lo que el Señor le trae a la memoria a usted en este momento, si le trae algo. No sé qué, no sé cuál es la situación que está en mente, no sé qué está recordando. No sé si está recordando la última pelea, discusión, problema, situación, lo que fuera. No sé qué es lo que trae a la mente, pero cuando lo ve, ¿cuál es su actitud frente a eso? Dice Lamentaciones, capítulo 3, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Es interesante, ¿no? El libro de Lamentaciones. ¿Sabe que el lamento se puede traducir también en queja? La palabra se puede traducir como queja. Y es un libro de lamentaciones, no podría ser un libro quejoso, ¿no? Pero es un libro escrito bajo una situación apremiante sobre el pueblo. Una situación donde el pueblo es llevado en cautiverio. Pero qué interesante, ¿por qué fue llevado en cautiverio Israel? Como consecuencia de su pecado. Y cuando el pueblo se empieza a lamentar, a quejar de lo que le tocaba vivir, de por qué venían los invasores, por qué venía el impío y dominaba al que es santo, y etcétera, etcétera, Dios le dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se quejan de lo que están viviendo? ¿Por qué no se quejan de su pecado? ¿Por qué no se dan cuenta que esta situación vino para que se examinen? Para que miren su propio corazón. Escudriñemos nuestros caminos, dice el versículo 40, y busquemos y volvámonos a Jehová. Vino la situación, me quejo, le echo la culpa a alguien, o examino mis caminos y busco a Dios y me vuelvo a Él. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice en Ageo 1:5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Así estaba el pueblo. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, todos tus esfuerzos están siendo en vano. Todo se convierte en fatiga. Todo se convierte en dolor. Todo lo que haces termina mal. Lo que haces no prospera. No podés salir de la situación. No cambiar la situación. Y uno dice, bueno, Dios quiere que viva así. No, de ninguna manera. Dios dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y no solamente lo dice en el versículo 5, después dice esto en el 6, sino que en el 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, examínense. No es Dios el que no tiene poder, no es Dios el que no puede bendecir, no es Dios el que no puede prosperar. ¿Acaso no le prometió eso a Josué? Esfuérzate y sé valiente en guardar todas las cosas que te he mandado para que te vaya bien.
y tu camino sea prosperado? ¿Acaso Dios no da promesa? ¿Acaso Dios no está con su pueblo? Claro que sí, hermano. ¿Acaso no dice el salmista, bendice la obra de nuestras manos? Claro que sí, hermano. Entonces la pregunta es, ¿por qué a mí no? Bueno, por ahí Dios quiere que yo esté así, Dios quiere que sea así. No, hermano, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Se acuerdan cuando dicen Amós? Osís estar a diente limpio y no os volvisteis a mí. O sea, no tenían ni para comer, pero en ningún momento se examinaron para decir, a ver, qué está mal en mi relación con Dios. ¿Está bien? Como le dijo Dios a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Se acuerdan? Con la calabacera. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Está bien, hermanos, que miremos lo que nos pasa desde la perspectiva que la culpa está fuera de nosotros? Y aún en esa perspectiva pensar que la culpa es de Dios. Claro que no, hermano. ¿Está bien que nosotros tomemos un papel de víctima en toda la situación? Situación que nos toca vivir, nosotros somos la víctima. Nos pasa algo, nosotros somos la víctima. No salieron las cosas como pensamos, nosotros somos la víctima. El otro me trata mal, me grita, me humilla y todo lo demás, y yo le contesto en ira, y la culpa es del otro. ¿O no, hermano? No, usted tenía el poder y la gracia de Dios y la razón para darle la gloria, y en esa situación difícil abstenerse de ese deseo carnal de no reaccionar en ira, podía hacerlo, porque tiene el Espíritu Santo, porque Dios lo ha librado de sus cadenas y puede decirle que no a ese pecado y no actuar en ira, pero no, decidió ceder al pecado y una vez más volver a reaccionar mal. ¿Está bien, hermanos, que seamos víctimas siempre, en todas las situaciones? Bueno, uno va a decir, hay momentos en los cuales sufrimos injustamente. Amén, ¿es cierto? Claro que sí, es cierto. Hay momentos en los cuales sufrimos injustamente. Y sabe, cuando pienso en eso me acuerdo de los apóstoles. Los apóstoles estaban predicando a Cristo y fueron tratados injustamente y fueron azotados injustamente para que no predicasen más en el nombre del Señor. Y el libro de Hechos nos dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjese la diferencia de alguien que está en comunión con Dios, de alguien que entendió la razón por la que vive, a alguien que solo se queja. ¿Se acuerda de Pablo y Silas en la cárcel a medianoche? Después de ser azotados, juzgados injustamente, aún violentados en sus derechos, porque tenían derecho como ciudadanos romanos, y echados en el calabozo de más adentro, en el más frío, en el más oscuro, con grillete, y a medianoche cantaban himnos a Dios. Podrían haberse lamentado, ¿no? Haberse quejado de la situación. Pero no. Aún Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Filipos, le dice, yo preso de Jesucristo. Yo no estoy preso, no soy preso de Roma. Yo estoy preso porque Dios me puso acá porque tiene un propósito. ¿Ve cómo cambia la forma de ver las cosas? Entonces, hermanos, ante cada situación debemos examinarnos y ver cómo nosotros estamos tomando esas situaciones en nuestra vida. Tal vez deberíamos considerar en nuestras mentes cuál es el propósito de Dios que permite esto que está pasando. De repente viene una situación difícil en la cual uno sabe que se está por sacar, como se dice normalmente. Y voy a esta referencia porque creo que es lo más común en el día, hermano. Creo que es una de las cosas más comunes que nos pueden pasar a todos. Entonces de repente llega esa situación en la cual uno está por reaccionar, como siempre, como la carne manda, y en ese momento puede pensar, ¿es justo que yo haga esto? O puede examinar y decir, momento, si Dios está en control de todo. Si Proverbios 16:7 dice claramente que cuando los caminos del hombre son agradables a Él,
aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Si Dios tiene ese poder, entonces, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene de, en su soberanía, ponerme en esta situación? Bueno, le puedo contestar rápidamente. El primero es que le demos la gloria a Dios. Porque es ese momento en el cual se da la gloria a Dios. No cuando uno dice, no hay que enojarse, hermanos, o hay que amar a los demás, o hay que tratar bien, o hay que sufrir el oprobio, etcétera, etcétera. No es en ese momento en el que se le da la gloria a Dios. El momento en que se le da la gloria a Dios es cuando se lo vive, cuando uno exhibe el carácter de Cristo. En ese momento está dando la gloria a Dios. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Cuando habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Es amar cuando no se puede amar, cuando el otro es inamable, como yo era inamable cuando Dios me salvó. Amar de esa misma forma en ese momento. Es tener gozo cuando las circunstancias son horribles a mi alrededor. Es tener paz cuando la guerra se levanta contra mí todo el tiempo. Ahí es el momento en el que le doy gloria. Ese es el momento en el cual Dios me puso, en primer lugar, para que le dé la gloria a su nombre. Y en segundo lugar, bueno, Dios me está mostrando mi corazón. Porque yo sé íntimamente que tengo esa lucha. Y esto trasládelo a cualquier situación. Íntimamente yo sé que tengo esa lucha. Ahora, yo sé que tengo esa lucha y sé que Dios también lo sabe. Entonces la pregunta es, ¿Dios me está tentando? Quítese esa pregunta de la cabeza. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que está haciendo es formando a Cristo en mi vida. Y para formar a Cristo en mi vida tiene que sacar el pecado. Y la forma de sacar el pecado es mostrándomelo, es poniéndome adelante de esa situación para que yo me examine. Y a veces, estando en una situación contraria, ni siquiera lo veo mi pecado. Ni siquiera lo puedo ver, como estaba pasando aquí en Josué, que ya vamos a ver. Entonces preguntar cuál es el propósito de Dios en permitir esto y cómo puedo darle gloria a Dios en esta situación. Esas deberían ser las preguntas que gobiernen nuestros pensamientos. Veamos la reacción que tuvieron Josué y los ancianos en el versículo 6. Dice así: Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Lo que vemos acá en este texto, la primera reacción que hay de Josué y de los ancianos, está hablando de los principales en el pueblo, de aquellos que estaban a cargo de cada tribu, ¿verdad? De los que representaban al pueblo. Entonces tenemos a Josué y los ancianos. Ante esta situación fueron derrotados, fueron perseguidos y murieron 36 de ellos. Entonces uno ve aquí una señal de una profunda tristeza por lo que había pasado. Lo primero que les provocó la situación fue un dolor muy grande. Y uno ve señales de luto en lo que están viviendo. Angustiados y afligidos, fíjense que dice el versículo 6, Josué rompió sus vestidos. Joel dice, rasgad vuestro corazón y no nuestro vestido, ¿no? Pero era una señal externa de angustia, de aflicción, de dolor, rasgar el vestido, romperlo. Era también una señal de arrepentimiento. Pero en este caso parece más una señal de luto, de la angustia, la aflicción que ellos estaban pasando. Y se postran todo el día, como dice aquí, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, agarrar postrados, ¿no? Agarrar el polvo de la tierra y tirarlo arriba, también una señal de luto, de tristeza, de arrepentimiento, de dolor, que ellos estaban mostrando en ese momento. Esa fue la reacción que tuvieron. Y hasta ahí no hay ningún problema. Pero fíjense en las preguntas que hace Josué en los versículos 7 al 9. Acá encontramos una mezcla de angustia, de dudas, de reclamo. Dice el versículo 7, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Es lo que digo, es una mezcla de angustia,
de dudas, de no saber qué es lo que está pasando en la situación, y también es una mezcla de reclamo, porque dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 8 dice, ¡ay Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué es lo que vas a hacer, Señor? Lo primero que tenemos que recordar, hermanos, pensando en las palabras de Santiago, cuando dice Santiago 1:2, hermanos míos, si alguno... Se me cruzó el versículo. Lo voy a buscar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice el texto, ¿verdad? Ahí se destrabó. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5 dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cuál es la reacción ante la situación? No sé lo que está pasando. ¿Hay incertidumbre? Bueno, bienvenido al club. Pero ¿cuál es la instrucción en ese momento? ¿No sabe lo que está pasando? ¿No sabe por qué está pasando? Pídele sabiduría a Dios. Es a Él a quien hay que ir a buscar. ¿No sabe lo que pasa? Dios sí lo sabe. ¿No sabe cuál es el propósito de lo que está pasando? Dios sí lo sabe. ¿No sabe cómo va a terminar la situación? Dios sí lo sabe. Dios lo sabe de antemano, hermano. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el que trazó el decreto eterno y que ningún hombre va a cambiar. Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá eternamente. Ningún hombre va a cambiar los propósitos de Dios. Entonces, sabiendo eso y conociendo a Dios de esa forma, hay un propósito. No lo veo. Señor, dame sabiduría. ¿Qué es lo que está pasando? Es a Dios a quien debemos ir a buscar las respuestas y la enseñanza, ya que Él está haciendo la obra en nosotros, como dijimos antes, y está formando a Cristo. No podemos olvidarnos de eso, hermano. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados con el propósito de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, en ese bien final que va a traer la gloria a Dios, el proceso de aquellos que amamos a Dios porque Dios nos amó primero, es que todas las cosas ayuden a bien, o sea, a ese bien, a que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la razón. Por eso en el versículo 7 nosotros vemos la angustia que ellos presentan por la incertidumbre. Está hablando Josué como líder, como representante del pueblo, como aquel a quien Dios le había encargado la tarea de llevar al pueblo. En el versículo 8 nosotros vemos la angustia que él tiene por el testimonio, porque dice, ¡ay Señor! ¿Qué diré? ¿Qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué voy a decir a los demás? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, ¿cómo explico esto, Señor? El versículo 9 nos muestra la angustia que él también tiene por la gloria de Dios. Por eso digo que es una mezcla, y sin tratar de juzgar a nuestro hermano Josué, es una mezcla de las emociones y los pensamientos que pasan en nuestra mente. La incertidumbre de no saber qué pasa. El hecho de no saber qué decir ante la situación. Hermanos, nosotros no tenemos siempre todas las respuestas. Pero Dios sí. Y luego la preocupación. A ver, con esto que está pasando. Josué dice, no entiendo. ¿Cómo va a traer gloria a tu nombre esto? ¿Cómo podemos traer gloria a tu nombre por medio de esta situación? Tal vez deberíamos orar, Señor, no sé qué pasa, no sé qué estás haciendo, no sé qué decir, pero preguntarle cómo daré gloria a tu nombre. En el versículo 10 encontramos la respuesta del Señor. Fíjese, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así, Josué? Hermanos, estamos hablando de Josué. Estamos hablando de alguien que vino desde Egipto, que vio al Señor en todo su esplendor, que vio las maravillas de Dios. Estamos hablando de alguien que estuvo al pie del monte cuando Moisés estaba arriba.
No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de aquel que Dios escogió para que entre al pueblo a la tierra prometida, de aquel que Dios lo puso como príncipe de su pueblo y como príncipe de su ejército. Y Dios dice: Josué, levántate, ¿por qué estás así? ¿Te olvidaste quién soy? ¿Te olvidaste todo lo que he hecho? ¿Te olvidaste de mi poder y de mi soberanía? ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos, que parece que nos olvidáramos quién es Dios? Parece que nos olvidáramos de dónde nos rescató el Señor. Parece que nos olvidáramos de que vivimos el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros no fuimos testigos de estas cosas, nosotros vemos todas estas cosas por la fe que Dios nos ha dado en nuestro corazón. Y parece que nos olvidáramos que Dios tiene el poder. Parece que nos olvidáramos que la cruz de Cristo es efectiva. Parece que nos olvidáramos que el poder de su resurrección es el poder que mora en nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Y entonces caemos desanimados, abatidos, angustiados, rostro en tierra. Oh Señor, ¿por qué? ¡Ey, levantate! Vamos, Josué, vos tendrías que saber que no soy yo el problema. Josué, tendrías que saber que no soy yo el que falló. Josué, vos tendrías que saber que yo no cambié. Tendrías que saber que yo no perdí el poder. Parece que el Señor está trayendo a la memoria quién es Él. ¿Por qué estás así? La respuesta del Señor es: hay pecado y no voy a bendecir el pecado de ninguna manera. De ninguna manera. Miren lo que dice el versículo 11: hay pecado. Dice: Israel ha pecado. Aquí es el Señor revelándole a Josué la razón por la cual fueron derrotados. Entonces le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Dice: han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Por qué te postras así? Josué, no soy yo el problema. Israel pecó, quebrantó, tomó del anatema, hurtó, mintió y escondió. Se olvidaron de mi pacto. Josué, se olvidaron de mi pacto. Se olvidaron de mi instrucción, se olvidaron de lo que les dijo mi palabra, se olvidaron de lo que les dije cuando fueron a la batalla y lo que les dije antes. Hermanos, estamos estudiando con los niños Deuteronomio y pronto vamos a llegar a este capítulo. Deuteronomio capítulo 7, acompáñenme por un momento. Y algo que resaltamos en la enseñanza de Deuteronomio es que Moisés está hablando a una generación que no vivió todas las maravillas de Dios. Estos son los que sobrevivieron a los que murieron por causa de la incredulidad. Y antes de entrar a la tierra prometida, cuando Dios le dice: bueno, ya bastante tiempo dieron vuelta por este desierto, van a entrar a la tierra. Antes de entrar, lo manda Moisés para que Moisés les recuerde quién es Dios. Esta es una generación que creció, porque cuando los padres recibieron esta maldición, los chicos no podían discernir lo bueno de lo malo, eran pequeños, no tenían capacidad de verlo. Estos pequeños se criaron a la mañana abriendo la tienda y levantando el maná de arriba del piso. ¿Me explico? Para ellos era normal que lloviera la comida. Era normal. No sabían quién era Dios. Entonces, antes de entrar a la tierra, Moisés les recuerda la ley de Dios, les recuerda quién es Dios, cómo es Dios, les recuerda su carácter, les recuerda todas las obras maravillosas que Él hizo, les recuerda las guerras y las victorias que Dios le dio para que ellos crean en Dios, confíen en Dios y sepan también qué es lo que Dios espera de ellos cuando entren a la tierra. Y en el capítulo 7, versículo 21, en ese contexto les dice así: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. La sabiduría de Dios, ¿no? Los pudo haber echado a todos de un plumazo. Después, ¿cómo echaban a los animales?
Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruya. Ahora escucha. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Algo que siempre recuerdo, Dios está por llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y recuerdo las palabras que Dios había dicho. Dice, bueno, ahora van a descender a Egipto, porque todavía no llegó a su colmo la maldad del amorreo. Van a pasar 430 años, como leímos hoy en Éxodo, y después vas a entrar a la tierra, porque la maldad del amorreo llegó a su colmo. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que Israel era un juicio de Dios sobre estas naciones. ¿Se da cuenta? Era un juicio de Dios sobre estas naciones. Dios no tiene nada que ver con estas naciones. Él las va a expulsar, las va a destruir, va a borrar su nombre de debajo del cielo, porque no tienen nada que ver con Él. Y les dice, cuídense cuando ustedes entren de no quedarse con nada de ellos. Cuídense cuando ustedes entren de no querer nada de lo que ellos tienen. Cuídense de ser un pueblo santo a su Dios. No lo hagan. No lo hagan. Y es interesante que el apóstol Pablo, inspirado por Dios en 2 Corintios capítulo 6, da instrucciones muy parecidas a esta. Porque si no uno dice, wow, lo que era antes, ¿no? Dios no cambia, hermano. Sigue igual de santo que desde la eternidad. 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14. Una vez más, Dios dando instrucción, Dios revelando por su palabra qué es lo que Él espera. Dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y por favor, hermano, no reduzcamos este pasaje al noviazgo, se lo pido por favor. Porque hay muchas formas de unirse en yugo desigual con los incrédulos. Hay muchas formas de unirse en yugo desigual con los incrédulos. Hay muchas formas de tener comunión con los incrédulos. Y no solamente en un noviazgo, el noviazgo también, obviamente. Y Dios es muy claro con eso. Pero no lo reduzcamos a eso nada más. Esto lo está diciendo la palabra lo dice para los jovencitos, para que no se busquen novio afuera de la iglesia. Por favor, hermano, saquemos esa idea de la cabeza. Esto habla de la santidad de Dios, de cuán celoso es Dios por su santidad y por su pueblo, que Él santificó y escogió para sí, y que Él apartó para sí, y que Él espera que ese pueblo esté apartado del mundo que va a ser juzgado. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la explicación de esto es, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, porque somos pueblo de Dios, porque Dios habita en medio nuestro, porque Dios habita en este templo que Él compró al precio de la sangre de su propio Hijo, dice en el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, anatema. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ten cuidado. Ten cuidado con el anatema. Ten cuidado con aquello que Dios aborrece. Ten cuidado con aquello que Dios ha puesto a un costado. Ten cuidado porque la palabra te lo está advirtiendo, como se lo advirtió también al pueblo de Israel.
antes de que vayan a Jericó, le dijo, van a entrar cada uno derecho hacia adelante. Pero fíjense, versículo 18 del capítulo 6 de Josué. Pero vosotros, guardaos del anatema, no toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Esa era la instrucción. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el celo de Dios por su santidad. No toques el anatema, no lo codicies, no te lo guardes, no quieras tener comunión, no busques lo que este mundo busca, porque este mundo no tiene ninguna comunión con Dios. No lo anheles en tu corazón, sepárate de esas cosas, porque si no vas a caer. Porque Dios no tiene ninguna comunión con esas cosas. Ahora, hermanos, ¿saben lo que nos pasa? No lo vemos, no lo reconocemos. No tomamos conciencia muchas veces. Pero hay pecado en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, hermanos, no lo vemos. A veces no lo reconocemos. Y no estoy diciendo que lo hacemos a propósito, que estamos siendo hipócritas. No, está ahí y no lo vemos como pecado. No lo reconocemos como pecado. No tomamos conciencia, pero hay pecado en nuestra vida. Por eso, la explicación que Dios le da a Josué en el versículo 12 es así. Por esto caerán. Esta es la razón de la derrota. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Lo que Dios les está diciendo es, si hay pecado, yo no estoy. Mientras haya pecado, caerán. Los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Van a caer, van a volver la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 4? Santiago capítulo 4. Versículo 4 dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es muy claro lo que Dios está planteando. Dice, ustedes prefirieron el anatema. Claro, yo trataba de ponerme en la situación de Josué. Y Josué dice, ¿de qué me estás hablando, Dios? Yo no tomé nada, no tengo nada. Josué ni sabe de qué le está hablando Dios, porque él no lo puede ver, no lo puede reconocer, no sabe. ¿Qué había? 2 millones de personas en el pueblo. Hoy leíamos que salieron 600.000 hombres de a pie, sin contar a los niños de Israel. Pasó mucho tiempo, Dios los bendijo, los prosperó, los guardó. 2 millones, 1,5 millones, póngale. 1 prevaricó con el anatema. 1. Josué no lo sabía, pero Dios sí. Y ese es el temor que tiene que haber en nuestro corazón. Señor, ¿qué es lo que está pasando que no lo veo? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el error que no lo estoy viendo? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, y dice el final del versículo, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Romanos para que el cuerpo de pecado sea destruido? Catargeo, llevarlo a la mínima expresión, eliminarlo, hacerlo morir de hambre. Lo que Dios les está diciendo es, hay pecado, identifiquen el pecado y destrúyanlo, o no iré con vosotros. No voy a ir. Por tomar el anatema, ellos mismos se volvieron anatema delante de Dios. Entonces lo que Dios le está planteando es, mira, terminá de lamentarte y disponte a destruir al anatema, disponte de corazón a destruir el pecado. Y el versículo 13 dice, hazlo.
Andá y hacelo. No hay tiempo que perder, quita el anatema. Dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Lo que Dios le está diciendo es, toma en serio el asunto. Esto no es un juego. No es algo que puedas dejar pasar, no es algo con lo que podés convivir. Esto tiene que desaparecer, porque si no, no estoy yo. Si seguís abrazando y guardando el pecado, entonces mi poder no va a estar con vos. Y hermanos, algo que tenemos que tener bien en claro, y que creo que está quedando claro, es que ninguno puede hacer morir el pecado sin el poder y la gracia de Dios. No se puede. Y cuando somos derrotados no es porque Dios no pueda, es porque Dios nos está enseñando algo, es porque Dios nos está mostrando algo que no podemos ver, es porque Dios está tratando de llevarnos, tratando en términos humanos, pero yo creo que Dios nos está llevando a que veamos lo que no podemos ver, a ser confrontados con lo negro de nuestro pecado, con lo oscuro de nuestro corazón. Claramente Dios le dice, apártate de todo esto y prepárate para ir a tu Señor para que te muestre tu pecado. Apártate de todo. Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Apártate de todo. Toma esto en serio. Es momento de dejar todo de lado para ir delante del Señor. Y que el Señor te muestre tu pecado. Porque si no, no podrás seguir adelante. No te irá bien. No tendrás victoria. Dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Perderás el gozo, la comunión, la paz, la fuerza, la bendición de Dios. Y en lugar de eso te vas a llenar de amargura, de soledad, de angustia, de debilidad. Vas a ser maldito por Dios. Para terminar, hermanos, los versículos 14 y 15. Nos muestra cómo la palabra de Dios hace la diferencia. Cómo debemos seguir sus instrucciones para poder ver esta realidad. Dice el versículo 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Entonces dice, ¿dónde está la palabra de Dios? Bueno, ¿se acuerdan cuando iban a la batalla con Jericó? Y les dice, miren, van a hacer así, van a rodear la ciudad, ¿y qué les dio? Instrucciones. Esto tenés que hacerlo así, 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 y vas a tener la victoria. Y acá está pasando lo mismo. Dios está hablando con Josué y le dice, mira Josué, hay pecado, vos no lo ves, yo te lo voy a mostrar. Esto se hace así, ahora seguí mis instrucciones. Santificate, vení delante de Dios y yo te voy a mostrar el pecado. Acompáñame por un momento nomás, ya volvemos a Josué. Salmo 19. Salmo 19, versículo 7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Aquí está el salmista alabando esa relación con Dios por medio de su palabra. Y dice el versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y dice David: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo, hermano? Por medio de la palabra, por medio de la comunión con Dios,
por medio de acercarse a Dios como Él manda, por medio de no abandonar nuestros deberes diarios con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, apártate de todo y ven delante de Dios, exponte ante Él, hermanos. Nosotros cuando oramos, hablamos con Dios, pero Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Entonces debemos orar a Dios, debemos postrarnos delante de Él e ir delante de su palabra para que ella nos muestre nuestro corazón. Tenemos que ir con el único propósito de ser examinados por Él. No según nuestro escrutinio, sino por Él. Ponernos delante de Él y de su palabra y que sea su Espíritu el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Como dice Hebreos, capítulo 4. ¿Por qué hay que hacer esto? Él iba, en su momento, él estaba orando delante del arca. El arca representaba la presencia de Dios. Hoy nosotros vamos a la presencia de Dios por medio de la obra de Cristo. Y Dios nos habla por medio del Hijo, o sea, por medio de la palabra, por medio del Verbo. Y en su palabra nos dice así, porque la palabra, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que tiene el poder de lograr el objetivo que se propone. Por eso Isaías dice, no vuelve vacía. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y escucha esta parte, porque esta es la más impresionante de todo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe que a veces nosotros hacemos cosas que pensamos que son buenas? Y de golpe la palabra nos muestra que la intención de nuestro corazón no era darle la gloria a Dios. Que había otras intenciones en nuestro corazón. ¿Y sabe que esto es algo que solamente la palabra de Dios puede hacer? Difícilmente lo puede hacer alguno de nosotros sobre otro. Y aún es difícil para nosotros ver tan profundo en nuestro corazón. Pero algo que por lo cual le doy gracias a Dios es que cuando Dios te lo muestra, cambia tu vida para siempre. Cambia tu vida para siempre. Dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada escondido para Dios. Puede estar escondido para nosotros. Pero Dios con su palabra sabe exactamente dónde buscar. Por eso, mi hermano, si estás teniendo una lucha, si estás siendo derrotado, si estás viviendo caído, mi hermano, apártate de todo. Ve ante Dios, búscalo a Dios, búscalo en oración, búscalo por medio de su palabra, expón tu vida a su escrutinio, expón tu vida a su examen, expón tu vida a su omnisciencia y que Él nos muestre qué es lo que está mal. El pecado va a salir a la luz, vamos a ser convencidos y vamos a ser llevados al arrepentimiento y a recordar que como dice 1 Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, hermano, la única forma que nosotros podemos ver nuestro pecado es por medio de la obra de Cristo. Y cuando dice que Él es fiel y justo, está apelando nuevamente a la obra de Cristo. Porque Él es fiel. Él va a cumplir su palabra. Si Él dijo que Cristo ya pagó por mis pecados en la cruz, aunque yo los esté viendo recién hoy, entonces es verdad que Cristo, este pecado que yo estoy conociendo hoy, ya lo pagó en la cruz. Y también es justo, porque de ninguna manera Dios, siendo justo, va a castigar 2 veces el mismo pecado. Entonces Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, por los cuales Cristo ya pagó. Y como termina diciendo el versículo, y limpiarnos de toda maldad. Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabe que se puede traducir de otra forma también? Se puede traducir diciendo, y cuando alguno peque, sepa que tiene un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Oh, hermanos, la mala noticia es que sin lugar a dudas hay pecado en nuestras vidas que vamos a ir conociendo paso a paso.
La buena noticia es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para pagar y perdonar todos los pecados y hacernos estar en paz con Dios. Y que si hoy Dios en su gracia nos muestra el pecado y nos humilla por ese pecado, lo hace para exaltarnos en su gracia por medio de la obra de Cristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, si Dios nos está mostrando pecado, no nos desanimemos. Estamos más cerca de Cristo que antes. Hagamos lo que tenemos que hacer. Llevemos ese pecado a Dios, reconozcámoslo, confesémoslo, apartémonos de ese pecado y alcancemos su misericordia. Y entonces Dios, una vez más, nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo es eterna. Él peleará por vosotros. No nos abracemos al enemigo, hermano. Vamos ahora. Amado Dios, una vez más, muchas gracias por este día y por este tiempo precioso con mis hermanos. Tú puedes ver nuestros corazones, Señor, no hay nada oculto. Podemos fingir entre nosotros, Señor. Podemos aparentar. Podemos cubrir nuestras miserias. Y aún en nuestra soberbia podemos llegar a pensar que estamos limpios, que no hay nada que confesar. Señor, perdónanos y ayúdanos, te necesitamos. Ayúdanos a darte la gloria. Que tu gracia nos sea suficiente, Señor, para todo el andar de nuestra vida. Señor, ayúdanos como iglesia a ser celosos de tu santidad, a cuidarnos, a animarnos, a fortalecernos, a exhortarnos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, ese día en el que vendrás sin relación con el pecado, y nuestra esperanza se concretará y nos salvarás eternamente. Gracias, Señor, por Cristo. Ayúdanos a vivir por Él. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.